Maldita niña, por tu culpa casi hago enojar a ese estúpido Saiyajin, y por eso vas a pagar, diría Arthur, el cual se movió a una gran velocidad con un fuerte golpe. ¿Acaso él te manda porque actúas como si fuera tu jefe? En fin, los débiles, siempre lamiendo los pies de todos los reyes, diría Kissy, la cual se movió a una gran velocidad. Los dos seres, al impactar sus puños, se creó una onda de ki que a su paso todo estaba siendo destruido por la intensidad, de la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes a unas grandes velocidades, que cada golpe que iban lanzando creando fuertes ondas de ki. Los dos guerreros parecían tener un poder muy igual. Al final solo era el inicio de la batalla, los dos estaba demostrado de lo que eran capaces y su fuerza que podría destruir a guerreros de grandes rivales. Kissy se movía a unas grandes velocidades mientras iba dando unos salvajes golpes que cada uno poseía un poder bestial. Arthur no se quedaba atrás, él tenía una fuerza aún superior a la guerrera y lo estaba demostrando con cada golpe que daba y el daño que iba generando. Ella es fuerte, la verdad, pero esos egos de estúpida le limitan su poder. Al final los dioses de la calamidad siempre son así, con egos que son reyes cuando lo único que son la mayor basura de la humanidad, pero ellos no estaba listo para ese tema, diría Arthur, el cual le dio un salvaje golpe a su rival. Kissy no fue capaz de ver lo que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo del planeta, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo se había destruido por el gran poder y fuerza del golpe que había recibido. Arthur solo veía eso con una pequeña sonrisa, ya que no usó ni el 10% de su máxima fuerza. Él solo se contenía en cada fuerte golpe que él lanzaba. Podría poner de rodillas a muchos si quisiera, pero su talento y fuerza debería comprimirlo debido a que le tocó luchar con una niña en el poder y debe limitarse a usar un poder mediocre. Maldiciones, de golpe no fue capaz de verlo. Eso no debería ser ni tan siquiera posible. La fuerza que él acaba de usar es monstruosa. Al final es de nuestros mayores enemigos, los Yagamis, pero no me dejaré vencer así de fácil, diría Kissy, la cual se ponía de pie viendo al guerrero. Aún poseen garras para ponerte de pie. Al saber mi verdadera fuerza, aún estás a tiempo de terminar esta batalla sin resistirte e irnos a el reino Yagami, y ahí todo será resuelto. Sus pecados del pasado estarían siendo pagados con su muerte, diría Arthur, el cual la veía serio, ya que era lo único que iban a hacer. Jaja, cuando has visto que un rey de la calamidad se rinda así de fácil, eso nunca pasará. Lucharé hasta que mi cuerpo deje de responder, que te quede claro, no me rendiré así de fácil como piensas, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate esperando el movimiento de su rival. Ella no debía confiarse en lo más mínimo. Muchos de tu clase se han rendido cuando me los he encontrado, y es porque ellos sí saben diferenciar y apreciar su vida, no como tú, diría Arthur, el cual ya se había movido a una velocidad impresionante que el mismo espacio por un microsegundo se había detenido. Su velocidad es impresionante, pero ante mí eso no será la gran cosa. Le demostraré que el poder al final no sirve de nada. Él estará a mis pies porque lo dijo yo, diría Kissy, la cual también se movió a una gran velocidad. Así los dos guerreros se dieron un salvaje golpe mutuamente, que salieron disparados hasta impactar unas montañas que las destruyeron por completo, mientras a una gran velocidad se volvían a lanzar a una gran velocidad que a su paso solo generaron un descomunal caos. Al impactar sus puños se crearon unas fuertes ondas de ki que a su paso se iba destruyendo aún más del caos que había en ese planeta, de la cual le volvieron a dar inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades. Cada fuerte golpe que se iban dando ponía a temblar ese gran planeta. La fuerza de sus puñetazos era bestial, y eso que los dos guerreros no estaban usando ni la mínimo de su fuerza, ya que ellos podrían liberar aún más poder, ya que ahora, por así decirlo, es el calentamiento. Arthur solo mantenía una pequeña sonrisa mientras iba dando salvajes golpes que cada uno era bestiales y salvajes, que la velocidad que usaba el guerrero era descomunal. Kissy a veces tenía muchas dificultades al esquivar esos salvajes golpes que los recibía de lleno, que de una veloz patada que recibió salió disparada hasta impactar brutalmente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Arthur solo veía eso y esquivó un veloz golpe que iba a donde él, mientras tenía una pequeña sonrisa. Él sabía que la guerrera tiene varias mañas, por así decirlo. Lanza carmesí, lluvia tirana, diría Kissy, la cual usó un gran poder en cada lanza que estaba empezando a caer en toda la zona de combate. Arthur solo las estaba esquivando lentamente, cada uno la esquiva como si no fuera nada del otro mundo, y agarró una con la mano y se la lanzó a la guerrera a una gran velocidad. Kissy lo logró esquivar debido a que sabía que si su propia lanza le daba de lleno, le iba a generar un fuerte daño. Donde la lanza había caído generó una inmensa explosión que a su paso se destruyó todo sin dejar nada de nada. A su paso el planeta pasó a ser más caos sin cesar.
¿Qué pasa porque esquivas tú mismos ataques? ¿Acaso te da miedo recibirlos de lleno? Jaja, qué graciosa eres, diría Arthur, el cual veía la cara de la guerrera que era pálida. Maldición, esas lanzas llevan un poder inmenso que si no la hubiera esquivando hubiera sido dañada de gravedad, y eso me pasaría fatal, diría Kissy en sus pensamientos, mientras veía la explosión, pero por estar distraída, recibió un salvaje golpe que la envió a estrellarse con el suelo, que se creó otra inmensa explosión. ¿Acaso no sabes que no debes confiarte, que eso te pasa factura en las batallas? No aprendes nada, diría Arthur serio por eso. Maldito, ese golpe no lo vi solo, cuando estoy distraída atacas, eres un cobarde, diría Kissy, viendo al guerrero, pero ella fue la estúpida en no tener la guardia activa. Jaja, yo qué culpa que tú seas una estúpida, que no sepas defenderte, diría Arthur, el cual tenía una pequeña sonrisa. Bueno, él tiene un punto, yo fui la estúpida, que me confié, pero no me dejaré ahora, ya, me pondré a luchar en serio, ya estoy harta de que me tomen como una débil, diría Kissy, la cual veía al guerrero seria. Ay, yo pensé que estabas en serio, es que tu poder es una basura, cualquiera piensa que estás luchando en serio, diría Arthur, en burla, pero sabía que debía ponerse serio ya que la batalla sería más intensa ahora. Jaja, espero estés listo porque lo próximo no sería nada hermoso para tu bello rostro, diría Kissy, la cual comenzó a liberar que el planeta empezó a temblar, el gran poder de la guerrera ponía de cabeza a ese lugar de la batalla. Fuertes rayos no paraban de caer segundos tras segundos, el poder era inmenso, hasta de un fuerte estallido de poder la guerrera liberó el 20% de su gran poder que hacía temblar ese planeta. Ahora sí estarás a mis pies, diría Kissy, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa, pero al ver al guerrero su sonrisa fue borrada ya que ese tipo se veía más seguro de sí mismo que ella de poder ganar. ¿Qué pasa con esa sonrisa que tenías? ¿Ya se fue o qué pasa? ¿Tanto miedo te he dado que ya no quieres seguir con tu arrogancia?, diría Arthur en burla viendo a la guerrera. Pero ¿por qué no teme por su vida? Mi poder es grande y aún así está como si esto solo fuera una pérdida de tiempo para él, diría Kissy, la cual veía al guerrero seria ya que no sabía qué era lo que pasaba. Jaja, tu poder sí es grande, pero he visto aún mayores liberaciones de poder, la tuya solo es una del montón, no posees un poder para sorprenderme, al final eres una guerrera del montón con egos de grandeza, cuando lo único bueno que sabes hacer es llorar por todo, porque aquí nunca habías peleado, siempre tu hermano te defendía de todo, ahora que debes defender tu reino estás con miedo en tus ojos, veo el temor que tienes, diría Arthur serio. Miedo, yo una reina de la calamidad, ni en tus mayores sueños podría ser posible eso, yo no le tengo miedo a nada y nadie, que te quede claro eso, si mi hermano me defiende es porque soy su hermana, ¿acaso eso te da envidia que nadie haga lo mismo por un fracasado como tú?, diría Kissy seria. Jaja, porque no hay necesidad, mi poder es más grande y suficiente para poder defenderse sin ayuda de terceros como lo haces tú, es la gran diferencia entre un verdadero guerrero a la mimada del rey, diría Arthur, el cual ya se había movido a una gran velocidad con un fuerte golpe. Ahora ya eres más lento, bueno, aumento mi poder aún más, eso explica eso, pero nunca me debo confiar, al final no sabes qué trucos sucios tendrá tu rival, diría Kissy, la cual detuvo el fuerte golpe que iba a donde ella a la vez que le dejó ir una veloz patada en toda la cara al guerrero. Arthur no la logró esquivar, su cuerpo se quedó inmóvil sin poder hacer un movimiento en lo más mínimo, recibiendo el fuerte golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente en suelo, que se generó una inmensa explosión. Veo que usa demasiada fuerza en ese golpe, diría Kissy, la cual veía donde había caído el guerrero, ella solo tenía una pequeña sonrisa por eso. ¿Qué fue lo que pasó? Mi cuerpo se quedó inmóvil ante ella, no fui capaz de reaccionar a nada, el golpe lo recibí en toda la cara, diría Arthur, el cual no tenía explicación a lo que le había pasado. Una explicación simple, llama del encanto, mi aura es la mítica llama, por eso te quedas inmóvil al solo estar a la par, mi, diría Kissy, que fue impactada por un fuerte golpe que salió disparada hasta impactar una montaña que la destruyó por completo. Jaja, ¿piensas que una simple llama me va a detener a mí? Un maldito guardián nunca ha sido detenido por técnicas estúpidas como las tuyas, diría Arthur, el cual daba pisadas lentas a donde había caído la guerrera. Que eso debería ser imposible, ese golpe el último segundo se hubiera detenido, pero él no le afectó para nada el aura del llama, este tipo es realmente diferente a lo que me he enfrentado, esta batalla será más seria de lo que pensé, diría Kissy seria ya que esto se le complicó. ¿Qué pasa ahora? ¿Te quedarás así con cara de estúpida, sin hacer nada?, diría Arthur en burla viendo a la guerrera ya que él no estaba con juegos en nada. Mejor guarda silencio y ponte de rodillas ante tu reina de la calamidad, diría Kissy al oído del guerrero. Si ama, diría Arthur, el cual le dio un salvaje golpe en toda la cara. Kissy solo salió disparada hasta impactar salvajemente el suelo, que se creó una inmensa explosión por el brutal impacto. Esa fue su orden, ama, diría Arthur en burla hacia la guerrera.
Maldición, ni los hechizos del encanto le afectan. Si será más complicado de lo que veo, este guerrero es más serio de lo que pensé, diría Kissy, la cual no sabía que iba a pasar, debido que la batalla anteriores de ella no había pasado nada de eso. ¿Qué pasa? Está mal lo que hice, ahora no me hagas reír, al final todo lo hago mal, diría Arthur en burla mientras esquivo una veloz patada que iba a donde él. Maldito, deja de esquivar mis golpes, diría Kissy, la cual esquivó los dos salvajes golpes que iba donde ella, y eso fue por pura suerte. Veo que aún eres capaz de esquivar mis golpes, pero ¿por cuánto tiempo podrás hacer eso?, diría Arthur, el cual esta vez sí dio el salvaje golpe en toda la cara de la guerrera. Kissy no fue capaz de ver el fuerte golpe que lo recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo, que se creó una inmensa explosión. Vamos, señorita Kissy, no me digas que ese poder solo es un espejismo de lo débil que eres, porque esos golpes no los has esquivando para nada. Dime, ¿eso es todo o solo estás jugando? Porque sería aburrido acabar la batalla ahora, diría Arthur, el cual recibió dos brutales golpes que salió disparado hasta impactar salvajemente el suelo, que se creó una inmensa explosión. ¿Qué era lo que decías? Mucho hablas y actúas como un verdadero estúpido con egos de grandeza. Usa tu verdadero poder, ¿no ves que me aburro si solo estoy jugando con la basura?, diría Kissy en burla. Ahora ella sí está usando su verdadero poder. Esta batalla será más seria de lo que había previsto, solo que ella se confía como una estúpida, diría Arthur viendo a la guerrera, pero sabía que las batallas no las gana el más fuerte, las gana el con más suerte. Ese día. ¿Qué pasa ahora? ¿Te has quedado mudo ante mi belleza?, diría Kissy, la cual detuvo dos fuertes golpes que iban a donde ella mientras dejó ir una veloz patada al guerrero. Arthur no fue capaz de ver la que la recibió de lleno, que salió disparado hasta impactar brutalmente el suelo, que se creó una inmensa explosión, que a su paso solo había un caos inmenso. ¿Qué es lo que veo? El gran Arthur a mis pies. Esto es posible, diría Kissy en burla viendo al guerrero con una pequeña sonrisa. Vaya, nada mal esos golpes, espero puedes hacerlos así durante mucho pero mucho tiempo, porque no quiero perder mi tiempo contigo. Eres fuerte, no te quitaré ese mérito, pero lástima que no has aprovechado tu crecimiento en poder, solo eres una niña que quiere ser más fuerte y nada más, diría Arthur en burla viendo a la guerrera. Eso ya lo veremos de qué lado es el ganador, diría Kissy, sería por eso. Mirad que eres débil y que esta batalla la voy a terminar ganando yo, ¿a eso te refieres? ¿O qué?, diría Arthur, el cual por estar distraído recibió un salvaje golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Jaja, si lo que digas, al final eres un hablarón más, que lo único que sabe hacer es hablar y hablar, porque cuando se dice de poder nunca logras nada, diría Kissy, la cual logró detener un salvaje golpe que iba a donde ella. Nada mal, has detenido un golpe, pero aquí la pregunta es ¿cuántos golpes más serás capaz de detener?, diría Arthur, el cual le dio una salvaje patada seguido de una fuerte embestida de golpes a unas grandes velocidades. Kissy no pudo hacer nada al recibir el primer golpe, perdió toda credibilidad de sus músculos, que quedó a merced de su rival. Arthur solo estaba dándole salvajes golpes, que cada uno tenía un poder inimaginable, él no se contenía en lo más mínimo, él tenía claro que nunca hay que darle oportunidad al rival, siempre hay que demostrar el poder que eres capaz de lograr. Así estuvo por unos largos minutos de un intenso y furtivo intercambio de golpes a unas grandes velocidades. Kissy en unos microsegundos recibió un salvaje golpe en toda la cara, que salió disparada hasta colisionar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión. Flor del tiempo, diría Arthur cuando lanzó su ataque a una gran velocidad, que a su paso iba generando un gran caos por su inmenso poder. Kissy cuando se ponía de pie quiso detener ese ataque, pero fue demasiado tarde, ya que lo tenía en la cara técnicamente. En eso el impacto se creó una inmensa explosión, que a su paso todo se iba destruyendo. El gran poder del ataque había sido salvaje, que nadie hubiera sido capaz de detenerlo, la destrucción a su paso era inmensa, por donde se viera era un caos infinito, por así decirlo. Arthur solo veía el caos que había generado él solo, tenía una pequeña sonrisa, pero sabía que no debía confiarse, que eso le podría pasar factura en la batalla. No creo que un ataque así de simple como ha sido ese la haya vencido, ella es fuerte y es capaz de ponerse de pie 1000 veces si es necesario. Lo veo en sus ojos, ese fuego que no para de rugir en su interior, pero ella lo comprime. ¿Por qué será que los seres fuertes siempre temen en demostrar lo que son?, se diría Arthur en sus pensamientos viendo lo que había pasado. En eso Kissy lentamente se ponía de pie, viendo seriamente al guerrero mientras su cuerpo tenía múltiples heridas que lentamente iban sanando. Ella solo estaba seria, ya que sabía que no debía confiarse en lo más mínimo, un solo error y la pasaría fatal.
Entonces piensas seguir arriesgando tu miserable vida en una batalla que no quieres pelear y te preguntarás cómo sé eso. La verdad en tus ojos se ve, tú no quieres seguir con esta estupidez, pero sigues porque tu hermano te dice, tú eres muy diferente a los demás dioses de la calamidad, eres una guerrera más pura que nadie, diría Arthur, el cual veía a la guerrera serio. Aunque él le diga eso, sabía que la guerrera no bajaría la guardia así de fácil, ella lucharía hasta el fin. Podré no querer una batalla, pero por mi hermano, doy mi vida entera con tal de que él logre lo que siempre ha querido, su reino y ser el rey de la calamidad más fuerte de la misma existencia, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate. Pero la pregunta es, ¿él haría lo mismo por ti? ¿Daría su vida para que tú estés bien y consigas lo que quieres? ¿Verdad que no? Él no haría eso nunca en su vida, y lo sabes, tú lo das todo, pero él no daría nada por eso, diría Arthur, el cual veía a la guerrera y le estaba siendo claro en eso. Él tiene un punto, pero al final es mi hermano y debo darlo todo para que sigamos siempre adelante con la victoria y se vuelva el ser más temido de la existencia, diría Kissy, la cual tenía una pequeña sonrisa. Parece que el sueño de ser el más fuerte será frustrado porque hay un ser aún más temido que él, y ese ser cada día aumenta su poder, cada día se vuelve más fuerte, y cuando vengas a ver ya sabrás que él nunca lo van a superar, diría Arthur, el cual mantenía una pequeña sonrisa. Jaja, tanto elogio a ese guerrero que al final es capaz de matarte porque no eres quien en su vida diaria. Kissy, la cual fue callada de 2 salvajes golpes que había recibido en toda la cara. Podrá ser verdad, no soy quien en la vida de ese guerrero, no soy amigo ni nada, pero al final en una guerra nunca vas a necesitar amigos porque ellos son los primero que te abandonan, diría Arthur, el cual logró detener los fuertes golpes que iban a donde él. Maldición, su reacción es muy grande, capaz de vencerme fácilmente, pero no importa, daré hasta lo último, sé que puedo vencerlo, nunca hay límites si quieres un objetivo, diría Kissy, la cual tomó distancia. Te rindes, por eso te vas, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Jajaj, ni en tus sueños haré eso, es momento de usar un poco más de poder, ¿no crees que la batalla se está tornando aburrida en cierto punto?, diría Kissy con una pequeña sonrisa. Aburrida si no estás haciendo más que el simple ridículo con cada golpe débil que lanzas, mejor retírate de los combates, que no es lo tuyo, y así aprendes a hacer otras cosas, diría Arthur, el cual veía a la guerrera seria. En eso fuertes rayos comenzaron a caer en cielo, se partió en 2 un pilar de luz oscuro, cayó en la zona de combate un ki inmenso, se comenzó a sentir un ki muy desagradable, se empezó a sentir en toda la zona de combate, y los rayos aumentaron, y de una fuerte explosión de poder la guerrera había liberado el 50% de su máximo poder que ponía de cabeza ese lugar de donde estaban luchando, su poder era inmenso. Arthur solo estaba serio ya que no sabía qué podría pasar en una batalla, solo hay 2 resultados para él, son ganar y ganar, no hay nada más que eso. Kissy al salir de la explosión tenía una pequeña sonrisa al ver su inmenso poder y la cara de su rival, aunque la veía muy tranquila, eso la sacó de sus pensamientos. ¿Qué pasa, maldito? ¿Acaso no te sorprende mi poder? ¿Por qué pones esa cara de estúpido?, diría Kissy, la cual veía eso seria. Jaja, tu poder no es la gran cosa que digamos, al final nunca has demostrado tu verdadero poder, solo eres una nena con egos de grandeza, diría Arthur, el cual recibió un salvaje golpe en toda la cara que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una fuerte explosión. Kissy despejó a una salvaje velocidad con otro fuerte golpe, ya que ahora ella no se quería guardar nada en la batalla, quería darlo todo sin importar que ella quería esa victoria como de lugar. Arthur al ver eso no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a una salvaje velocidad que a su paso solo había generado un impresionante caos. Los 2 guerreros se movían a unas velocidades impresionante, mejor dicho bestiales, que al mero impacto de sus puños se generó una inmensa explosión que a su paso se destruyó más de lo que ya se había destruido. De la cual le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a unas grandes velocidades que a su paso solo se veía el inmenso caos que se estaba liberando por el gran poder de los 2 guerreros. 2 veloces rayos se veían pasar por toda esa zona muere mientras se iban dando salvajes golpes que cada uno generaban fuertes ondas de ki. Arthur se movía a unas grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes, pero por unos momentos eso se le volvía muy difícil de seguir el paso en la batalla. Kissy se movía a unas grandes velocidades que a su paso solo se veía un inmenso caos que generaba al ir a una velocidad impresionantes, cada fuerte golpe que ella lanzaba generaban fuertes ondas de ki que destruyen los escombros de la batalla. Por unos largos minutos se veía una intensa batalla que por cada fuerte golpe que ellos iban lanzando ponía de cabeza ese lugar.
Arthur no fue capaz de seguirle el paso a la guerrera por más minutos que recibió un fuerte golpe que salió disparado hasta impactar salvajemente con el suelo que se generó una inmensa explosión. Pétalos de rosas, diría Kissy cuando lanzó su técnica hermosa, se veía, pero al no más hacer contacto algunos pétalos con el suelo, se generaron unas inmensas explosiones que a su paso todo se iba destruyendo. Arthur fue impactado por la técnica que a su paso había sido destruido, sin dejar nada. Al final ese ataque se veía inofensivo, pero parecía que tenía un gran poder. Vaya, habrás salido vivo de eso ataque, diría Kissy, la cual veía al guerrero con una pequeña sonrisa, ya que había usado una buena parte de poder en dicho ataque. Nada mal, niña, buena técnica, buen nivel del ataque, pero lástima que al final bajo ese poder, diría Arthur, el cual salía de la explosión con algunas heridas en su cuerpo mientras tenía una pequeña sonrisa. Qué imposible, por lo menos deberías tener más heridas en ese cuerpo, pero estás como si nada. ¿Qué pasó? Porque eres tan fuerte. ¿Cuál es la clave para que no tengas nada? Casi, diría Kissy, la cual veía al guerrero y seguía sin entender el por qué seguía vivo después de su ataque. Tu ataque fue magnífico, no te voy a quitar mérito, tenía un gran poder la verdad, pero lástima que te falló al último segundo. Parece que es una técnica que recién aprendes a usar, pero bueno, sigue así y podrás mejorar mucho, y ahora serás presente del 20% del poder de un verdadero rey, diría Arthur, el cual mantenía una pequeña sonrisa. En esos temblores se empezaron a sentir en la zona de combate, rayos, fuertes vientos, todo era liberado en esos microsegundos. El poder del guerrero estaba en aumento segundo tras segundo, su poder parecía infinito. Kissy no se podría creer ese gran aumento de poder, ella que había entrenado por siglos, y ese nivel de poder no era fácil de tener. Al final el poder a veces es lo más difícil para todo ser humano conseguir. ¿Qué pasa? Porque esa mirada estúpida, ¿acaso el poder mío es demasiado y no entiendes la diferencia entre tú y yo? Diría Arthur, el cual posee una pequeña sonrisa. Maldición, mi esperanza de ganar ha disminuido un 60%, pero no importa, debo darlo todo en batalla, no importa qué pase, debo seguir dándolo todo en la batalla, diría Kissy en sus pensamientos mientras veía al guerrero. ¿Y tu última palabra cuál es? ¿Quieres seguir en batalla o lo damos por terminado? Porque piedad, no te voy a tener y eso lo sabes. Ahora la batalla será más seria de lo que había sido, diría Arthur, el cual una sonrisa se le formó. Jaja, nunca me voy a rendir, soy una diosa de la calamidad y la de rendirme no está en mis palabras, eso lo sabes perfectamente, mi poder no se rendirá fácilmente y yo peor seguiré en la lucha a pesar la gran diferencia que haya de poder entre tú y yo, lo dijo Kissy serie. Jaja, ¿en serio dices eso? Tú no pareces ser una guerrera del reino de la calamidad, más pareces ser una simple mortal. Tus sentimientos están más apegados a estos humanos, y no digas que eso es mentira, en tus ojos se mira la verdad y que darías tu vida por los humanos antes que tu hermano, diría Arthur, el cual veía a la guerrera con una pequeña sonrisa. Bueno, puede ser que tengas razón en ese aspecto, pero nunca dejaré atrás a mi hermano, lucharé hasta la muerte por él y eso lo sabes perfectamente, diría Kissy, la cual se movió a una gran velocidad con un golpe que casi el mismo espacio y tiempo casi se detiene. Nada mal, su poder es grande, pero lástima que tengo mayor alcance en mi poder. Al final el tiempo habla por sí solo, le daré unos minutos de gloria, después dejaré sufrir para que aprenda, diría Goku, el cual se había movido a una gran velocidad que a su paso había dejado en caos. Los dos guerreros, al colisionar sus puños, una fuerte onda de ki había sido liberada que a su paso solo se veía un caos inmenso por el gran poder del impacto de sus puños. De la cual los dos le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y más en un solo segundos, se habían dado más de 100.000 golpes, que cada uno poseía un poder bestial. No lo haces nada mal, pero te falta fuerza en cada golpe, diría Arthur, el cual le dio un salvaje golpe en toda la cara, él no se contuvo en lo más mínimo. Kissy no fue capaz de reaccionar a tiempo, que lo recibió de lleno, que salió disparada hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión, que todo a su paso se iba destruyendo aún más de lo que se había destruido. Arthur solo veía ese lugar de la explosión mientras tenía una pequeña sonrisa, él sabía que podría pasarla bien y podría pasarla al final, el destino de la guerrera ya lo tenía claro. Kissy se ponía de pie, pero sentía como su cuerpo estaba destruido por los salvajes golpes que había recibido. Ella no entendía por qué había tanta diferencia con el guerrero, si ella tenía un porcentaje aún más grande que su rival. Pero la respuesta está más claro que nada, ella no estaba luchando en serio, ella no quiere esa guerra que se está librando donde muertes inocentes han habido, eso no le ha gustado para nada. Al final ella es más mortal que diosa, que procura primero los mortales, después ella misma, y por eso su débil poder en la lucha.
Ya te diste cuenta que no debes subestimar al final. ¿De qué te sirve tener tanto poder según tú si apenas sabes cómo dar un buen golpe? Lo mejor que puedes hacer es retirarte de la batalla antes de que quedes sin cultivo, diría Arthur, el cual recibió un salvaje golpe en toda la cara. Él sintió como su cerebro había abandonado su lugar y su cuerpo tembló por completo. Maldición, no soy capaz de hacer eso. Ese golpe lo di con mi verdadera fuerza, pero me he sentido una estúpida, peleando una guerra que nunca fue de mí, diría Kissy, la cual cayó de rodillas mientras lágrimas salían de sus ojos. Al final Kissy era una guerrera de corazón puro, había nacido en una familia del poder más grande, pero ella no era capaz de usar la fuerza al 100% para lastimar a inocentes. Su sangre será oscura pero su corazón no. Vaya, la final su debilidad siempre saldrá a la luz, pero ese golpe sí me hizo ver estrellas, diría Arthur, el cual veía a la guerrera y las lágrimas que salían de sus bellos ojos. Kissy solo abrió los brazos esperando que la atravesara con una lanza de luz o otra técnica para que acabara con su sufrimiento. Lo siento, Kissy, no eres una guerrera como demuestra, sigue en la lucha, quiero ver lo que eres capaz de hacer. Dejemos de lado lo que piensas que era esta batalla, piensa que es un entrenamiento, olvida ese sentimiento que te hace débil, diría Arthur, el cual estaba serio. Bien, sus intenciones de matarme han bajado, puedo ser fuerte, debo ser fuerte, nunca deberé bajar la mirada ante nadie, diría Kissy, cuando despegó a una gran velocidad que a su paso solo había dejado un gran caos. Eso quiero ver, ese fuego que rogué en su interior, nada de verla débil, que sea fuerte, que eso es ella, una gran guerrera, pero esos sentimientos como Goku la limitan a ser poderosos, diría Arthur, el cual logró detener el salvaje golpe que iba a donde él mientras le dejó ir una veloz patada a una velocidad impresionante hasta para él. Kissy la bloqueó con mucha facilidad y le dejó ir un salvaje golpe que la velocidad que había usado en el golpe había sido única e impresionante. Arthur esta vez no fue capaz de verla, que la recibió de lleno volviendo a salir disparado hasta impactar salvajemente con el suelo, que se generó una inmensa explosión que a su paso todo estaba siendo destruido por ese gran impacto. Kissy solo puso una pequeña sonrisa porque estaba entendiendo que no debía verse débil frente a los demás, debe ser todo lo contrario, debe verse toda una poderosa, aunque por dentro sea como una niña, eso no importa a sus rivales. Vaya, sus golpes cuando los da en serio sí que me hace temblar, y eso que ella no ha liberado el 100% de su poder al hacerlo, sería una gran guerrera, pero lastima que todo ese poder se pierda en ese cuerpo, diría Arthur, el cual se elevó por los cielos mientras tenía una pequeña sonrisa. Tienes razón, no debo bajar la mirada así de fácil, debo demostrar lo fuerte que soy, al final mi destino está con los dioses de la calamidad, diría Kissy, eso último fue un poco triste de ella. No es así, el destino lo escribes tú misma, nadie es capaz de decirte qué hacer. ¿Acaso Goku lo has visto que él crea su propio destino? Nadie lo guía por dónde ir y dónde salir, esa es la diferencia entre nosotros. Mi destino está escrito, yo sigo el mismo camino de mi destino sin cambiarlo, a diferencia de él que lo cambia cada vez que puede, por eso siempre se vuelve fuerte y siempre quiere en su cabeza en cada lugar que va. En esta época él ya debería tener a todos a sus pies, pero no es así. Goku ha decidido crear su ejército que lo va a detener en la guerra del infinito. Él sabe que debe tener quienes detengan a su bestia interior, el final es su destino, lo ha evitado, pero ser el guerrero que destruya todo es eminente, diría Arthur, el cual veía a la guerrera serio. Tienes razón, al final somos guerreros, nuestro destino no debe estar ligado a nada y nadie debemos ser lo que alguna vez fuimos, diferente cuando nadie los gobernaba, diría Kissy, la cual se ponía en pose de combate queriendo liberar esos lazos en la batalla. Así se habla ahora de mostrar el poder que eres capaz de usarse libre como la bestia que eres, diría Arthur con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like para la siguiente parte de esta hermosa saga y el final del arco, la recuperación del reino y darle inicio al arco al retorno del rey.